Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Entramos hoy en la parte que tiene como título Los fieles laicos, que es el punto a partir del 897. Os recuerdo, poniendo en su contexto la parte en la que nos encontramos, que estamos describiendo la Iglesia, el misterio de la Iglesia. El Catecismo, siguiendo al Concilio Vaticano II, ha comenzado exponiendo la Iglesia primeramente como el misterio de Dios revelado. Primeramente se describe la Iglesia como misterio de Dios, como sacramento de Dios en el mundo. En el fondo es otra forma de hablar del cuerpo místico de Cristo, el misterio de Dios entre nosotros. Después prosigue hablando de la Iglesia como pueblo de Dios, que está formada por todos aquellos que fueron llamados, ¿no? Llamados por el Señor como el nuevo pueblo de Israel, que sigue al Señor. Después, una vez hecho esa descripción de Iglesia como pueblo de Dios, comienza a hablar de cómo está constituido ese pueblo de Dios. Primero habla de la jerarquía, y ayer ya concluimos la parte referida a la jerarquía, al ministerio apostólico, y ahora habla de los fieles laicos. Por lo tanto, como veis, no ha comenzado el catecismo hablando primero de para describir lo que es la Iglesia, no ha comenzado hablando primero de la jerarquía y luego de los laicos, no. Ese esquema, pues que podría haber sido un esquema, digamos, pues sustancialmente clerical, ¿no? Pues no ha sido el que ha seguido ni el concilio ni el catecismo, sino que primeramente se ha hablado de la Iglesia en una imagen mística. La Iglesia es el misterio de Dios, es el envío, no es la prolongación del envío por parte del Padre al Hijo, y el envío también del Espíritu Santo, la prolongación de ese envío, de esa misión está en la Iglesia, el cuerpo místico de Cristo. Y luego habla del pueblo de Dios, y en el pueblo de Dios estamos incluidos todos, tanto jerarquía como laicos, todos están incluidos. Y solamente después de haber hablado ya de esos conceptos místicos y ese concepto de pueblo de Dios como de convocación de todos, ¿no?, por parte del Señor, ahora ya sí es cuando ha procedido a distinguir lo que es la jerarquía, y hoy comenzamos con los fieles laicos y con la vocación de los laicos. En el primer punto se entra a definir qué son los laicos. El punto 897. Dice, por laicos se entiende aquí a todos los cristianos, excepto los miembros del orden sagrado y del estado religioso reconocido en la Iglesia. Son pues los cristianos que están incorporados a Cristo por el bautismo, que forman el pueblo de Dios y que participan de las funciones de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Ellos realizan, según su condición, la misión de todo el pueblo cristiano en la Iglesia y en el mundo. Bien, hay que decir que en el Nuevo Testamento no aparece nunca el término laicos para designar a los fieles cristianos. Es una palabra, bueno, pues que ha surgido también por unos motivos históricos. En la comunidad cristiana, a lo que hoy llamamos laicos, se les llama los discípulos, sobre todo los hermanos. También se les llama los santos, los elegidos. Lo cierto es que en la Biblia se emplea frecuentemente el término laos, que es pueblo, para designar al pueblo de Dios, en oposición a los gentiles, ¿no? En la Biblia con frecuencia hay textos en los que se habla de el pueblo de Dios frente a los gentiles. Bien, por lo tanto, el término laico podría designar simplemente a un miembro de ese pueblo elegido por Dios, sin más especificaciones, ¿no? Pero, por entender un poco de dónde ha venido esta palabra, hay que decir que en el griego clásico el término de laos, de ahí viene lo del laico, significa más bien al pueblo en diferenciación con la clase dirigente. Y de aquí ha venido un poco el término de laico, ¿no? O sea, es decir, el pueblo diferenciado de la jerarquía, de la clase dirigente.
De hecho, Clemente Romano, ¿no?, que es un padre de la Iglesia de los primeros siglos, es el primer escritor cristiano que utilizó este sentido, no, este término en este sentido. Decía él en un texto: al gran sacerdote le han sido conferidas funciones especiales. A los presbíteros se le ha asignado lugares particulares. Los laicos están ligados con preceptos propios de los laicos. Esta es la primera vez, ¿no?, que ya es un texto muy reciente, pues de los primeros siglos en la Iglesia, en los que se utiliza el término laicos. Por lo tanto, la palabra laico está cogida del griego y es, como hace este punto del catecismo, explicar lo que es el pueblo, diferenciándolo de la jerarquía. Por eso este punto del catecismo dice: ¿qué son los laicos? Bueno, laicos son, primero, una explicación como en lo que no es. Los laicos son los que no son la jerarquía, o los que no forman parte del estado religioso o consagrado. O sea, hay una primera explicación en lo que no son. Y una vez que se dice lo que no son, luego explica un poco en positivo. Entonces, ¿qué es lo que son? Bueno, dice: están incorporados a Cristo por el bautismo, forman el pueblo de Dios, participando de las funciones de Cristo como sacerdote, profeta y rey. Bien, lógicamente, pues esto es de una manera en parte similar y en parte diferente, como veremos luego, ¿no?, pues a la forma en la que lo realizan la jerarquía católica y también los religiosos, y entraremos en su explicación. Pero creo que primeramente es importante explicar esto. Digamos también que en nuestro lenguaje, pues generalmente solemos utilizar como palabras equivalentes lo de laicos y seglares. Generalmente, pues son dos palabras que utilizamos de una manera equivalente. Algún oyente estará pensando: bueno, entonces, ¿qué diferencia hay entre laico y seglar? Bueno, pues utilicémoslo como dos palabras equivalentes. Laico y seglar son todos aquellos bautizados en Cristo, que tienen esa misión sacerdotal, profética y real, tal y como fueron bautizados, y que no han sido incorporados pues a la jerarquía de la Iglesia o al estado de consagración religiosa. Ese es el primer paso. Y una vez explicado esto, da un paso más el catecismo, entrando en lo que es la vocación de los laicos. Aquí hay tres puntos del 898 al 900, en los que se extiende sobre la vocación de los laicos, que vamos a pasar ahora pues a explicar. Hacemos un momento de reflexión y proseguimos enseguida. Bien, entonces, a la hora de explicar cuál es la vocación de los laicos, el punto 898 cita pues un texto de la Lumen Gentium, esta constitución del Concilio Vaticano II sobre la Iglesia, el número 31. Voy a leerla yo un poco ampliándola sin que sea de una manera tan resumida como la que tiene el catecismo. Dice: los laicos tienen como vocación propia el buscar el reino de Dios,
ocupándose de las realidades temporales y ordenándolas según Dios. A ellos de manera especial les corresponde iluminar y ordenar todas las realidades temporales, a las que están estrechamente unidos, de tal manera que éstas lleguen a ser según Cristo, se desarrollen y sean para alabanza del Creador y Redentor. Bien, ahora extenderemos un poquito más esta cita en el contexto en el que está en el Concilio Vaticano II, pero aquí ya de entrada, en este texto se nos ha dado la clave, la esencia de cuál es la vocación del laico en el mundo. ¿Cuál es la vocación del laico? Pues podríamos resumirlo en una palabra muy sencilla, ¿no? Cristificar el mundo, llevar a Cristo a todos los lugares, que no haya ninguna realidad temporal, ¿no? que no esté cristificada, porque el gran peligro que tendríamos, ¿no? si no existiese la vocación laical, la vocación de los seglares, el gran peligro que tendríamos sería el de que hubiese como una especie de oposición entre lo sagrado y lo mundano. Y bueno, pues podría existir una oposición indebida entre lo sagrado, que sería pues esos signos sagrados que la jerarquía hace pues en la celebración de los sacramentos, digamos lo religioso, lo santo, todo aquello que está ligado al culto, a la liturgia, y todo el resto sería como lo mundano, ¿no? Lo que no es de Cristo. Y esa oposición no es correcta. Todo es de Cristo. Todo es de Cristo. No solo es de Cristo eso sagrado que está realizado en un contexto cultural y litúrgico y sacramental dentro de la Iglesia, no, todo el mundo es de Cristo. Y la meta, ¿no?, de la Iglesia es cristificar el mundo, que todo esté hecho para gloria de Dios, que cualquier cosa que hagamos, ¿no?, esté hecho para gloria de Dios. Que las realidades temporales, ¿no?, estén ordenadas según Dios. Por tanto, lo propio de la vocación laical es esto, pues es que una familia esté viviendo una vocación según Dios, que en un trabajo concreto, pues uno trabaje pues para gloria de Dios y al servicio de Dios, ¿no? Que la medicina en la que una persona pues está vocacionada, ¿no?, pues como enfermero, como lo que fuere, ¿no?, pues esté ordenada también, esté cristificada, sea realizada de una manera vocacional, como haciendo presente a Cristo en ella. Por lo tanto, diríamos que la esencia de la vocación laical es cristificar el mundo, que no haya ninguna parte del mundo, ningún aspecto de la sociedad que no esté cristificado. Llevar a Cristo hasta los últimos rincones de la vida. De hecho, fijaros que cuando se dice, ¿no?, ¿qué es vida espiritual? ¿Qué es la vida espiritual? A veces hablamos de vida espiritual. Bueno, ¿qué es la vida espiritual? La vida espiritual no es una vida distinta a la vida mundanal. La vida espiritual es la misma vida del mundo, pero vivida en el Espíritu de Cristo. De lo contrario tenemos pues un peligro muy grande de vivir en una especie de dualismo, ¿no?, o de esquizofrenia entre lo mundano y lo religioso. Y claro, es verdad que el término mundano a veces significa, y de hecho en la Sagrada Escritura a veces aparece el término mundo en el sentido de pecaminoso, lo contrario a los caminos de Cristo. Bien, en ese sentido, lógicamente, tenemos que rechazar los caminos mundanos, los caminos que no son conforme a Cristo. Hay un término mundo, pues que es utilizado en la Sagrada Escritura, una acepción de la palabra en el sentido contrario a los caminos del Señor. Vosotros no sois de este mundo, dice Jesús en el Evangelio de San Juan. ¿A qué se refiere? A que está hablando de un mundo en el sentido del cual Satanás es príncipe de este mundo. Ese es un término negativo de la palabra,
del cual lógicamente nosotros no tenemos que ser de este mundo, tenemos que ser ciudadanos de la Jerusalén celestial. Bien, pero ahora no nos referimos a ese sentido de la palabra mundo como lo contrario a Cristo. Como por ejemplo cuando en los ejercicios espirituales se hace la meditación de las dos banderas, la bandera de Cristo y la bandera de este mundo. No nos referimos a la palabra mundo como lo contrario a Cristo, sino nos referimos a la palabra mundo como todo lo creado por Cristo. O sea, todo lo que hay, todo lo temporal, todo lo material, o sea, todo sale de la mano de Dios. Toda la creación salió de la mano de Dios y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Por lo tanto, estamos llamados a cristificar todo el mundo. Y la vida espiritual no es una vida ajena a la vida del mundo, sino que es la misma vida del mundo vivida en el Espíritu de Cristo. Eso es cristificar el mundo. Huyendo, purificándonos de esa especie de concepción un poco dualista. Dualista me refiero, pues, como si fuesen en lo espiritual y lo mundanal, ¿no? Y dos cosas, pues que la primera interesa a Cristo y la segunda no interesa a Cristo. Todo interesa a Cristo. Para el Señor, el mundo es su trono. El mundo es el trono de Cristo. Cristo no está entronizado únicamente en la iglesia, en el presbiterio de un altar. El mundo es el trono de Cristo. Y por eso el Señor no solamente quiere que la liturgia eucarística se celebre con decoro y según las normas litúrgicas. Igual, el mismo interés que tiene el Señor en que la liturgia se celebre bien, tiene también el interés en que en la familia se viva santamente y en que en el trabajo se haga con dignidad y con vocación de perfección cristiana, y que la enseñanza esté bien realizada, y que hasta el más mínimo trabajo de limpieza, hasta el más mínimo trabajo esté cristificado, porque el mundo es el trono de Cristo, no es únicamente el presbiterio de una iglesia. Algunos en este secularismo en el que vivimos, ¿no? Y ahora utilizo la palabra laicismo o secularismo en el sentido negativo de la palabra, ¿no? Cuando le añadimos un ismo y en vez de decir laico decimos laicismo, o en vez de decir secular decimos secularismo, ese ismo ya quiere indicar un matiz negativo, ¿no? Un matiz peyorativo, ¿no? Y digo que en este secularismo, laicismo en el que vivimos, a veces se pretende encerrar a Cristo, a lo religioso, se le pretende encerrar en la sacristía, como si en lugar de Cristo, el sitio en el que él tuviese algo que decir o aspirar o pretender fuese pues el interior de la iglesia, ¿no? Pero fuera de los muros de la iglesia, fuera de los muros de la sacristía, no existe la vida religiosa. Pues no es cierto, porque todo está llamado a ser cristificado. Y el trono de Cristo es el mundo. Cristo es rey de este mundo. No es rey de las sacristías o no es rey de las iglesias, de los templos parroquiales. Cristo es rey del mundo y estamos llamados a que todo sea cristificado. Bien, vamos a ver, como os decía antes, más en su contexto este punto del Concilio Vaticano II, que ahí brevemente cita el Catecismo. Dice: el carácter secular es propio y peculiar de los laicos. ¿Qué significa esto? El carácter secular se refiere a el estar insertos en el mundo. Seculum viene del mundo. Secular es estar metidos en las realidades temporales de la vida. El carácter secular es propio y peculiar de los laicos. Los que recibieron el orden sagrado, se refiere a los sacerdotes, ¿no? Aunque algunas veces pueden tratar asuntos seculares, o sea, asuntos del mundo, incluso ejerciendo una profesión secular, están ordenados principal y directamente al sagrado ministerio, por razón de su vocación particular, en tanto que los religiosos, por su estado,
dan un preclaro y eximio testimonio de que el mundo no puede ser transfigurado ni ofrecido a Dios sin el espíritu de las bienaventuranzas. O sea que viene como a decir, aunque en algún caso excepcional un sacerdote pueda ejercer pues una profesión del mundo, una profesión secular, que así excepcionalmente, pues también la Iglesia, por ejemplo, ha permitido pues el caso de un sacerdote, de un cura obrero o algo así por el estilo, ¿no? Bien, pero eso es algo excepcional, no es lo propio del sacerdote, no es lo propio. A los laicos, continúa, a los laicos pertenece por propia vocación buscar el reino de Dios tratando y ordenando según Dios los asuntos temporales. Claro, es que los asuntos temporales, los asuntos del mundo, pueden ser tratados según Dios o según el espíritu de este mundo, según el espíritu de Satanás. Es decir, el mundo puede ser dirigido según los caminos de Cristo o según caminos contrarios a Cristo. Viven en el siglo, dice. En el siglo se refiere en el mundo, ¿no? Viven en el siglo, es decir, en todas y cada una de las actividades y profesiones, así como en las condiciones ordinarias de la vida familiar y social, con las que su existencia está como entretejida. Así están llamados por Dios a cumplir su propio cometido, guiándose por el espíritu evangélico, de modo que, igual que la levadura, contribuyan desde dentro a la santificación del mundo, y de este modo descubran a Cristo a los demás, brillando ante todo con el testimonio de su vida, fe, esperanza y caridad. Bueno, pues la verdad es que es hermoso que el catecismo, que el concilio utilice la palabra levadura, levadura para designar cuál es la misión de los laicos, porque la levadura se mete en la masa y al estar dentro de ella, pues la fermenta. Claro, la levadura, la gracia de la levadura está que se mete en la masa. Si la levadura la dejas fuera de la masa, no fermenta. Para que fermente tienes que meterla dentro. Y de alguna manera, pues esa es la función de los laicos, porque viven en el mundo. Porque el sacerdote y el religioso, de una u otra forma, no en la misma medida, ¿no? Pero, aunque es verdad que se vive en este mundo, pero también la propia condición sacerdotal y especialmente la religiosa, pues también nos separan del mundo, o sea, nos exigen por nuestra propia función ministerial o por esa vocación religiosa, nos exigen también hasta la propia exigencia de la dedicación que uno quiere tener, no le permiten el estar inserto en el mundo como está un laico, un seglar. Un laico, un seglar está inserto en las realidades temporales, pues metido pues en un sindicato, metido en un lugar, y eso es lo propio de él. De manera que él es una levadura que cristifica al mundo. Está contribuyendo desde dentro a la santificación. No es que nosotros los sacerdotes o los religiosos estemos desde fuera, porque hombre, vivimos en este mundo, bien, pero en cierto sentido sí, nosotros estamos intentando santificar el mundo desde fuera, porque lógicamente no podemos estar en todos los sitios, ¿no? Un sacerdote, un religioso, él ni puede, incluso diría yo, ni debe, de no ser que haya una circunstancia muy especial, ¿no?, que le aconseje, ni puede ni debe, pues estar metido en todos los lugares, porque no sería lo propio suyo, ¿no? No sería lo propio. Esto es lo propio, continúa lo específico, ¿no?, que con su testimonio del mundo, su testimonio de vida, hacen presente a Cristo en todos los lugares. A ellos muy en especial corresponde iluminar y organizar todos los asuntos temporales a los que están estrechamente vinculados, de tal manera que se realicen continuamente según el Espíritu de Jesucristo y se desarrollen y sean para la gloria del Creador y del Redentor. Aquí está dicho esto como en esencia. Y creo que es hermoso esta definición. Así pues, lo específico, ¿no?, del
del laico es impregnar el mundo de Jesucristo y ordenar todas las realidades temporales de manera que no sean, digamos, despectivamente dichas como mundanas, mundanas. Y este es un concepto pues que hay que purificar, porque por desgracia, con el paso de los tiempos, pues sí, pues hay que decir que ha podido haber una cierta imagen clericalizada, etcétera, como si fuese una especie de vocación de segunda, lo de ser seglar o lo de ser laico. Vamos ahora a hablar de ello y hacemos un breve descanso. Bien, dice el punto 899, remarcando un poco el anterior, ¿no? La iniciativa de los cristianos laicos es particularmente necesaria cuando se trata de descubrir o de idear los medios para que las exigencias de la doctrina de las vidas y de la vida cristianas impregnen las realidades sociales, políticas y económicas. Esta iniciativa es un elemento normal de la vida de la Iglesia. Y aquí se cita un texto de Pío XII, un discurso de Pío XII que también luego fue citado por Juan Pablo II, que dice: los fieles laicos se encuentran en la línea más avanzada de la vida de la Iglesia. Por ellos, la Iglesia es el principio vital de la sociedad. Por tanto, ellos especialmente deben tener conciencia cada vez más clara, no solo de pertenecer a la Iglesia, sino de ser la Iglesia. Es decir, la comunidad de los fieles sobre la tierra, bajo la guía del jefe común, el Papa, y de los obispos en comunión con él. Ellos son la Iglesia. Esta es una gran aportación, ¿no?, del Concilio Vaticano II, que como vemos, pues tampoco es que sea que el Concilio Vaticano II esté inventando una cosa nueva, que de hecho aquí hay una cita de Pío XII, que es anterior al Concilio Vaticano II. Esto no es que sea una cosa nueva, pero es verdad que el Concilio Vaticano II la redescubrió, la subrayó, la puso como algo verdaderamente pleno. Es decir, nosotros, no es que los laicos, no solo pertenecen a la Iglesia, sino que son Iglesia, porque la palabra pertenecer, pues eso, pues como en alguna ocasión ya hemos hablado en este programa, pues parece que es una imagen de ser clientes de la Iglesia. No, los laicos no son clientes de la Iglesia. Cuidado con esa expresión. Son la Iglesia. Que por desgracia, pues bueno, pues un sacerdote observa que atiende a muchas parejas que se van a casar, les prepara un poco y ahí tenemos que reconocer que la conciencia con la que ellos se acercan aquí pues a casarse, pues es no con la conciencia de ser Iglesia, sino con la conciencia de ser unos clientes de la Iglesia que pertenecen a ella, y entonces vienen a pedir un servicio y luego se van. Pero su conciencia no es de ser Iglesia, no, pertenecen a ella y se acercan a ella pues un poco en condición de clientes. Y esa es una mentalidad que con mucha paciencia, con mucha oración, con mucho espíritu de santidad y ejemplos de vida santa de los seglares y de los laicos, pues tenemos que ir transformando poco a poco en este mundo. Dice aquí el punto 899 que es iniciativa de los laicos el descubrir los medios para llevar a Cristo al mundo. Y en ese sentido, pues fijaros que eso es propio de ellos. Dice aquí exigencias sociales, políticas, económicas. No es propio de la Iglesia jerárquica el llegar a proponer medios concretos, por ejemplo, de soluciones políticas, ¿no? Pues no es propio de la Iglesia. Eso tiene que ser los seglares los que ellos
arriesgándose, pues, y desde la inspiración del Espíritu Santo, bajo las directrices magisteriales de la Iglesia, que les va a hablar de los principios básicos, ellos tienen que ver los caminos concretos de cómo llevar a Cristo al mundo. Pero claro, la Iglesia lo que no le va a permitir, lo que no les va a decir nunca es decir, bueno, pues métete en este sindicato, métete en este partido. No, eso es propio del seglar, el que él vea el medio concreto. La jerarquía les dará unos principios, pero la jerarquía no es propio de ella el descender a ver cuáles son los caminos concretos de realización, que eso pertenece a la iniciativa del laico, bajo la inspiración del Espíritu Santo y bajo la iluminación de unos principios básicos rectores pues del magisterio, pero que no es propio del magisterio el entrar en caminos concretos de realizaciones sociales, sindicales, económicas, etcétera. La Iglesia puede dar, por ejemplo, unas pautas sobre lo que es los problemas morales de la globalización. Ahora, lo que la Iglesia no va a hacer es proponer un camino concreto, pues de un plan internacional de economía. Pues no, eso no lo va a hacer. Eso es propio del seglar. La Iglesia puede hablar de un principio de solidaridad en el reparto del agua, por ejemplo. Un principio de solidaridad. Lo que la Iglesia no va a hacer es ella por poner un plan hidráulico en el que sabía cómo se soluciona el problema del agua, cuántas desalinizadoras, qué trasvase de agua se hace, cuántos pozos se hace. Es que eso no es propio de la Iglesia. La Iglesia habla de unos principios morales, de la importancia del reparto del agua solidariamente, y luego son los seglares los que tienen que ver en esas circunstancias particulares qué caminos concretos. Por eso fijaros incluso que a los sacerdotes se nos prohíbe participar en política. A un sacerdote se le prohíbe pertenecer a un partido político. Ahora, a un laico, a un seglar, no. Todo lo contrario, se le anima a impregnar la política de Cristo. Se le anima a llevar a Cristo a todos los lugares. Esa es una diferencia muy clara. Nosotros tenemos prohibido, los sacerdotes quiero decir, ¿no? Tenemos prohibido el pertenecer a un partido político. Sin embargo, en el seglar, lejos de estar prohibido, es que casi es propio de su función el meterse pues en todo el mundo y cristificarlo, en meterse en la asociación de vecinos, en meterse pues en el APA escolar para desde dentro del colegio intentar cristificar el colegio, en meterse en este aspecto, en el otro. Es que eso es lo propio del cristiano. Eso es lo propio del cristiano. A veces, fijaros que tenemos el peligro de que pensar, ¿no?, que un seglar, un laico, para ser un laico, un seglar comprometido, parece que lo propio de un seglar o un laico comprometido sería estar todo el día metido en la iglesia, haciendo un poco las veces del sacristán. Bueno, por supuesto que los sacristanes, ojo, los sacristanes, los sacerdotes los necesitamos muchísimo, y qué sería de nosotros sin ellos. Pero entended lo que quiero decir. Lo propio de un seglar o de un laico comprometido no es decir, no es hacer la función del sacristán o de intentar hacer funciones que son cuasi sacerdotales. No, lo propio de él es llevar a Cristo al mundo. Y de la misma manera, lo propio del sacerdote comprometido no es meterse en las cosas mundanas donde no le pertenece, no es meterse en política, no es meterse en cuestiones sindicales que a él no le pertenecen, no. Eso es lo propio del seglar. A veces nos equivocamos y los sacerdotes jugamos a ser seglares y los seglares juegan a ser sacerdotes. Y eso es un error muy grande en la configuración vocacional de cada uno. Un sacerdote, para ser un buen sacerdote, no tiene que meterse a ser seglar y meterse donde no es su campo, en política, en sindicatos, o en esto o en lo otro. Y un seglar, para ser un buen seglar, pues no tiene que hacer como si fuese cura, aunque circunstancialmente y extraordinariamente, pues por supuesto que la Iglesia necesita, ¿no?, también de ciertos ministerios. Pero insisto una vez más, aquí se está subrayando esa necesidad. ¿Qué hay que decir? Bueno, pues hay que decir pues que el Concilio Vaticano II, cuando afirma todo esto, está poniendo el dedo en la llaga
en algo que con el paso de los siglos, y especialmente desde la Edad Media, pues había sido un mal que se había ido extendiendo en la Iglesia, que es una excesiva clericalización. En un principio, en la Iglesia primitiva, esto no había sido así. El seglar, el laico, poseía una función claramente valorada. En un principio no se subrayaba tanto la distinción entre sacerdotes y seglares en la Iglesia primitiva, sino como se vivía en medio de un mundo pagano, sometido muchas veces a la persecución, se mantenía el espíritu de allí lo importante era ser cristiano o no ser cristiano. Claro, cuando uno está frente a un mundo hostil, en lo que tú te fijas tanto no es en si eres sacerdote o eres seglar, porque en el fondo allí eran mártires tanto sacerdotes como seglares. Entonces, en la iglesia primitiva, que era una iglesia martirial, la diferencia era pues ser cristiano o no serlo. En aquel momento no se subrayaba tanto la diferencia entre ser sacerdote o ser laico, sino más bien entre ser cristiano o no serlo. No se contraponía tanto, ¿no?, el sacerdocio al laicado. Pero, claro, en la medida en que terminan las persecuciones contra la Iglesia, etcétera, entra ya el tiempo de cristiandad, en la Edad Media, pues posiblemente, al no haber ya un mundo pagano frente al que contraponerse, pues comenzó a subrayarse en exceso la diferencia entre jerarquía y laicado. Y bueno, pues en épocas posteriores viene a prevalecer en la Iglesia el elemento jerárquico. De un lado está el clero y los monjes, que son como los espirituales, y de otro lado están los laicos, que son como los carnales. Y claro, esto como os podéis imaginar, pues es una deformación. A los primeros, a los espirituales, a los monjes y al clero, les pertenece la realización del mundo evangélico, mientras que a los segundos, a los laicos, les se comprometen en la realidad mundana. Además, se entiende el orden temporal como subordinado al espiritual, ¿no? Es una cultura en la que está monopolizada por el estado clerical. Fijaros un texto de Graciano del año 1150, ¿no?, en el que habla de dos órdenes cristianos. Un texto que hoy en día ciertamente no aceptaríamos, ¿no?, por su estilo, pero también es bueno que veamos este texto del año 1150 por lo que tiene de concepción de mentalidad excesivamente clericalista, ¿no?, y de desprecio un poco de lo laico, de lo seglar. Fijaros lo como escribía. Hay dos géneros de cristianos. Uno ligado al servicio divino y entregado a la contemplación y a la oración, se abstiene de toda complicación de realidades temporales y está constituido por los clérigos. El otro es el género de los cristianos a los que pertenecen los laicos. En efecto, laos significa pueblo, y a estos se les permite tener bienes temporales, pero son para sus necesidades. En efecto, no hay nada tan miserable como despreciar a Dios por el dinero. A estos se les permite casarse, cultivar la tierra, hacer de árbitros de los juicios, defender sus propias causas, depositar ofrendas en los altares, pagar diezmos. Así podrán salvarse, con tal de que eviten los vicios y obren bien. Bueno, como podéis observar, pues claro, pues es una forma de describir las cosas en la que parece que el laico, el seglar, pues vive, como quien dice, en el fango, vive en el fango y claro, parece que se le permite casarse, se le permite, claro, como si el matrimonio, como si los bienes materiales fuesen cosas permitidas, ¿no? Que bueno, pues por pero es que no es así. Es que evidentemente este texto de Graciano, ¿no?, de 1150, bueno, pues que no es precisamente un santo padre, ¿no?, que por eso no es santo, ¿no?, pues transcribe, está reflejando pues una concepción excesivamente clericalizada en la que no se entiende la vocación a la santidad común de los laicos, los seglares, junto con la jerarquía y con los religiosos, que la vocación a la santidad es común, que no hay una vocación de santidad
distinta para unos y para otros. Que cuando a una parroquia viene una pareja a casarse, lo primero que hay que convencerle es de que eso que van a hacer es una llamada de Dios a la santidad. Vamos, de la misma manera que cuando un sacerdote ha sido consagrado por el sacerdocio, que no es que su sacramento sea un sacramento mundanal y el sacerdocio sea un sacramento pues religioso. Fijaros que esta mentalidad, aunque el Concilio Vaticano II ha hecho un gran esfuerzo, ¿no?, por corregirla, todavía pervive en cierta manera, ¿no? Pervive porque uno piensa como que hay un ambiente muy extendido, ¿no?, sobre todo en la gente alejada de la Iglesia, en la gente más secularizada, un ambiente que viene a pensar que los religiosos y los sacerdotes son los que se unen con Dios, mientras que los laicos, pues bueno, pues esos no se unen con Dios, ¿no? Uno se casa para unirse entre nosotros dos. Yo no me uno con Dios, me uno con mi mujer, me uno con mi marido. El mío no es un sacramento religioso. El sacramento religioso es el de la monja, el cura. Lo mío es lo no religioso. ¿Cómo que lo no religioso? Todo lo temporal es religioso. Toda vocación de Cristo es religiosa. Toda vocación está llamada a la santidad, a unirnos con Dios, ¿no? Tenemos que purificar ese concepto, y reivindicar para Cristo todas las realidades del mundo. Todo está llamado a la santidad. La vocación matrimonial, por supuesto que es una vocación de unión con Dios. El trabajo temporal, ¿no?, por el que redimimos el mundo, ¿no?, por supuesto que es una forma de llevar a Cristo al mundo presente. Eso es lo que está, de alguna manera, reivindicando el catecismo cuando habla de cuál es la vocación de los laicos. No podemos decir, por lo tanto, ¿no?, pues que el seglar sea alguien que no tenga personalidad propia en la Iglesia. Poco a poco, gracias a Dios, pues el mismo Espíritu Santo fue suscitando en la Iglesia ya en la Edad Media movimientos de seglares espirituales que fueron purificando esta concepción en la que parece que los laicos y los seglares pues no tenían una vocación de llamada a la santidad, ¿no? Fueron suscitando cofradías, órdenes, terceras órdenes seglares, que a un ritmo importante fueron dando conciencia de llamada a la santidad. Poco a poco, luego también en la edad moderna, fue creciendo el despertando la conciencia del laico. Estoy pensando, por ejemplo, en los Montes de Piedad, los oratorios de San Felipe Neri. En el siglo XIX se dio un florecimiento de organizaciones laicales de carácter caritativo, como las conferencias de San Vicente de Paúl, fundadas por Azanán, otras agrupaciones. No digamos nada de cómo San Pío X promovió la mayor participación de los laicos en la liturgia, cómo Pío XI fundó la Acción Católica. Fue habiendo toda una reacción, ¿no?, frente a ese clericalismo en el que parece que el seglar, que el laico no tenía vocación a la santidad, que parece que para ser santo había que ser cura o monja. O sea, fue habiendo toda una reacción frente a ello, ¿no?, para salir de esa especie de tentación clerical. Y bueno, creo que toda esa historia de reacción culmina pues definitivamente en el Concilio Vaticano II, que es un momento álgido de la Iglesia en el que se redescubre la vocación común a la santidad. Y lo propio del laico y del seglar es llevar a Cristo al mundo, es cristificar, que no haya nada que esté sustraído a Cristo. La naturaleza, la fábrica, la familia, el estudio, esos libros, cualquier cosa, tu ocio, todo está llamado a ser impregnado de Cristo, a ser santificado y a santificarnos nosotros en la medida en que llevamos a Cristo a cada uno. No consideremos, por lo tanto, insignificante nada de lo que tenemos entre manos. Esta sería una buena conclusión, ¿no?, yo creo, de esta exposición. No consideremos insignificante nada de lo que tenemos entre manos, porque todo ello es de Cristo y está llamado a ser
cristificado, ser rescatado, ¿no? Pues de ese desorden que el pecado original ha introducido en el mundo, que parece que le ha querido como robar a Cristo las realidades temporales, y el seglar está llamado a devolverle a Cristo aquello que es suyo y a glorificarlo. Bien, interrumpimos aquí la exposición, continuaremos mañana, Dios mediante, a partir del punto 900, y ahora vamos a dar paso a la llamada a los oyentes. Podéis llamar formulando vuestras preguntas o haciendo vuestras aportaciones, llamando al teléfono 917 107 700, 917 107 700. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, hablo usted con Vicente. Muy buenos días, Vicente. Mire, no sé si esto es un poco fuerte. Sí. Pero yo quería decirle sobre los votos de un laico, si se puede hacer desde tu propia parroquia, los votos de obediencia, castidad y pobreza, por medio del señor obispo, con una ceremonia en la Eucaristía. Sí, de acuerdo, muy bien. Tengo 51 años. Sí, de acuerdo. Pues mira, te respondo por la radio. La verdad es que te has adelantado un poco a lo que en el capítulo siguiente habla de la vida consagrada. Entonces, cuando tú hablas de hacer esos votos por medio del obispo ante la Iglesia, etcétera, te estás adentrando en una de las formas de vida consagrada, que la Iglesia pues también propone. Aquí el Catecismo distingue, este capítulo primero es los fieles laicos, y el segundo, a partir del punto 914, habla de la vida consagrada, y una forma de consagración, que vas a ver que la expondremos, pues es cuando habla de las vírgenes consagradas. Bueno, no únicamente referido al mundo femenino, por supuesto, pues es algo pues equiparable a lo que tú estás afirmando, ¿no? De esa forma de realizar unos votos de consagración ante el obispo, y con la aprobación del obispo. Es una forma de vida consagrada, que eso ya no sería tanto lo propio del seglar, y adelante. Y sería, por lo tanto, vamos a reservarlo, si te parece, porque si me adentro ahora en esa explicación, pues igual estamos quitando la exposición de lo que está a punto de llegar. Adelante, damos paso al siguiente oyente. Buenos días, padre. Muy buenos días. Quería preguntarle cuál es la diferencia entre una congregación y una orden, y si responden a vocaciones diferentes. Bien, de acuerdo, intento responderte. La verdad es que no soy yo muy especialista, pero vamos, yo por lo menos en mi corto entender, vamos, yo creo que puedes utilizarlo ambas cosas como sinónimas, una congregación o una congregación religiosa, una orden religiosa. A veces, por ejemplo, pues se hace una distinción ¿cuál es la distinción entre monje y religioso? Bueno, pues generalmente cuando por la palabra monje se entiende la palabra monje contemplativo, y religioso se suele entender religioso de vida activa. Y bueno, pues en este sentido, pues la palabra orden, una orden religiosa, pues tiene más tradición en la Iglesia, y la palabra congregación es una cosa pues más moderna. La orden benedictina, o sea, digamos que se suele reservar la palabra orden para las familias que tienen más, pues que están más unidas a los monjes, y la congregación religiosa pues está más unida a los religiosos de vida activa. Pero bueno, es una utilización, no es que sea nada, digamos, preceptivo ni nada por el estilo. Adelante, damos paso al siguiente oyente.
Buenos días, padre. Sí, buenos días. Me llamo María. Buenos días, María. Mire, quería preguntarle, en la doctrina de la Iglesia, por ejemplo, ahora que tanto está de moda la ley del embrionaria y tantas leyes que ha sacado el gobierno, ¿no? Que la Iglesia rechaza. Entonces yo le quería preguntar, la doctrina del magisterio de la Iglesia, del Papa, unida a los obispos en comunión, eso es el magisterio de la Iglesia, ¿no? Sí. Pero, ¿tiene carácter de infalible o no? De acuerdo. Bien, le respondo eso por la radio. Bien, bueno, la verdad es que es una pregunta delicada la que hace. Yo diría que, claro, estamos hablando de la palabra infalibilidad, para que pueda pronunciarse con toda solemnidad, tiene que hacer referencia pues a las bases de la tradición, y a las bases que provienen un poco de la Sagrada Escritura. Entonces, uno, por ejemplo, con respecto al aborto, pues sin duda alguna está hablando de una doctrina pues infalible, porque está también en la tradición de la Iglesia, etcétera. Ahora, evidentemente, en la tradición de la Iglesia no se hablaba de embriones, pues porque, claro, tampoco en aquel momento existían los adelantos científicos para distinguir entre embrión, feto o cosas por el estilo. Entonces, podríamos decir que no tiene un carácter infalible en el sentido de que en la tradición no se encuentran esas expresiones embrionarias. Pero yo diría que es algo que en la medida en que la ciencia también nos ha iluminado, ¿no?, para entender que del paso del embrión al feto no hay ningún salto cualitativo, sino sencillamente un desarrollo cuantitativo, en esa misma medida manipular un embrión es sencillamente abortar. O sea, es decir, es la ciencia, en este caso, y no tanto los datos de la fe, los que nos permiten entender que entre manipular un embrión y abortar no hay ninguna diferencia, sino que es sustancialmente lo mismo. Por tanto, yo diría, no es que sea una infalibilidad por el conducto de la revelación, sino que es casi un dato de la ciencia el que nos permite equiparar la manipulación de embriones al aborto. Pues porque la misma ciencia nos dice que es esencialmente que es lo mismo, que no hay una vez que se ha producido la fecundación del óvulo, que ya es un embrión que tiene pues un código genético totalmente propio, pues estamos hablando del mismo ser que cuando tiene un mes, que cuando tiene 3 meses o va a dar a luz. Adelante, damos paso a una llamada más. Buenos días, padre. Buenos días. Soy Ramona, mire, muchas gracias por sus catequesis con una teología tan fácil de entender, y bueno, de lo que usted ha hablado de los laicos en el mundo, pues mire, yo soy toda la vida de Acción Católica y sí sé que los laicos estamos llevados a llevar a Cristo en todos los ambientes en que estemos. Unos estamos en familia, otros en cualquier otra parte, que esa es la misión ahora de la Iglesia, evangelizar, aunque te cueste a veces que la gente casi se ría de ti, pero yo lo tengo desde luego muy claro que es Cristo lo principal y que esa es nuestra misión, y es evangelizar a los hijos, a la familia. Yo creo que a veces la gente se ríe de ti, pero siempre te tienen un respeto y dicen pues que piensan que lo que estás hablando en serio. Lo que pasa es que lo dicen como por mofarse, como por reírse de momento, y de que quieren atacar a la Iglesia en todos los momentos y en todas las cosas. Pero yo creo que nuestra misión es en toda parte y en todo lugar defender a Cristo y ayudar a la Iglesia, que para eso estamos Acción Católica, para la ayuda a la Iglesia, y es una misión muy hermosa y muy importante. Muchas gracias, Padre. Pues sí, así es. Y yo me imagino que muchos de vosotros, muchos de los oyentes de este programa, os daréis cuenta de que cuando muchas personas se acercan a vosotros, se acercan como quien se acerca a la Iglesia. Cuando uno se acerca a un laico que sabe que es un laico comprometido, un seglar comprometido, que se considera católico expresamente, ¿no? Y no solo sociológicamente católico, sino militantemente, ¿no?, cristiano católico, se acerca a él como que se acerca a la Iglesia, a ver qué dice, a ver cómo reacciona, a ver qué me dice de esto. Es decir, están viendo en vosotros, en un laico comprometido, están viendo la imagen de la Iglesia.
porque es el referente de iglesia más cercano que tiene. Porque claro, porque él no tiene la cercanía de ver lo que diga el obispo o lo que diga el papa, ¿no? Sino que se acerca en el trabajo, se acerca a la vecina que sabe que es católica y dice, a ver qué me dice de esto, a ver qué, claro, y eso es hermoso. Es hermoso porque es darnos cuenta de que somos iglesia. No somos unos clientes de la iglesia, no, somos iglesia. Y nuestro prójimo, que por desgracia igual está alejado de la iglesia, ve en el seglar, ve en el laico, pues una imagen viva de la iglesia. Y está esperando de ella, pues un testimonio de compromiso. Bien, alabamos al Señor por haber podido tener este comentario del Catecismo un día más, y me despido con mi bendición de todos vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.